Hola, soy Rosalinda de León Zamora, como cada semana con un paseo por las crónicas de la abogacía mexicana. Este día vamos a pasear por las lenguas indígenas. México es un lugar lleno de cultura. Hay un gran patrimonio cultural. Uno de los más importantes elementos del patrimonio cultural mexicano son las lenguas indígenas. Tenemos registradas más de 300 variantes. Pero bueno, el día de hoy solo vamos a hablar de 10. Nada más para que vean toda la riqueza cultural que tiene la abogacía alrededor de las lenguas indígenas. México es una maravilla. Nosotros no tenemos un solo idioma. Todas las lenguas indígenas, todos los idiomas indígenas que se hablan en México forman parte de nuestro patrimonio. No es que haya una que tenga una excepción, ni tampoco hay alguien que tenga primacía sobre las otras. Vamos a empezar platicando solamente este día, solamente por lo que significa la palabra abogado en lengua indígena. Vamos a empezar por el náhuatl. El náhuatl tiene una palabra muy hermosa para hablar de los abogados. El náhuatl se dice tepantlato. Tepantlato es el que habla por alguien más. Ese es el abogado. Entonces, ¿qué habla por alguien más? Pues podemos pensar que lo representa, podemos pensar que lo defiende. Y ahorita vamos a ver con las otras lenguas cuáles son las diferencias, cuáles son las coincidencias. Pero vamos, la metáfora es preciosa. El que habla por alguien, el que dice algo, ese es el tepantlato. El tepantlato es el que intercede por otros. Vamos ahora a lo que sería la lengua maya. Y voy a hacer aquí un pequeño paréntesis. En náhuatl yo estoy familiarizada con la lengua náhuatl desde muy pequeña. A mi alrededor tuve náhuatlantes cerca de mí. Entonces yo sé que tepantlato se dice tepantlato. Pero de todas las otras lenguas que voy a hablar el día de hoy, pues no estoy tan cercana a ellas. Entonces, una disculpa por si la pronunciación no es la correcta, una disculpa por si mi lectura no es exacta como debe ser. Pero bueno, en este mundo fascinante de las lenguas, pues no puedo hablar todas, pero sí puedo hablar de todas. Entonces, vamos a ver cómo se dice abogado en maya. En maya se dice de dos maneras. Y les digo nuevamente la disculpa si no lo pronuncio como deba ser, pero tenemos Akmahansa y Akwel, que es el que conoce la ley. Entonces, ya no nada más es el que habla, es el que conoce. Entonces, lengua náhuatl tiene una interpretación distinta de los abogados, pero todo tiene que ver con esta cosmogonía, con esta cosmovisión de cómo se ven los náhuatls, cómo se ven los mayas y cómo ven a quienes hablan por ellos o a quienes los defienden. Entonces, el que conoce de leyes en maya, el Akmensa o el Akwel. Disculpas por la pronunciación, pero estamos viendo esta riqueza de nuestra nación mexicana. Pasemos ahora a lo que es el abogado en lengua zapoteca, en idioma zapoteco. Entonces, en zapoteco tenemos el laga ixquiné. Nuevamente, laga ixquiné nigapaka vini. El que habla por otro. Muy parecido al náhuatl. El que está hablando, el que toma la palabra para interceder por otro. Entonces, además de todo, vamos viendo que en todas estas aportaciones de la abogacía, no solamente es el que habla por otro o el que conoce la ley, sino que todo esto tiene que ver con su sistema de defensa, su sistema jurídico, por llamarlo de alguna manera. Aunque tengan grandes diferencias, tienen esta misma coincidencia en que tienen un abogado que te defienda, tienen alguien que interceda por ti. Entonces, esto es en zapoteco. Pasemos ahora al otomí. ¿Cómo se dice abogado en otomí? En otomí se habla de
el que te representa, el representante. Y entonces decimos que en otomí representante es kachik hetek. Kachik hetek. Espero nuevamente no equivocarme en la pronunciación, una disculpa, pero bueno, ustedes están viendo en pantalla cómo se escribe, y entonces en otomí ya no es el que habla por ti, ya no es el que conoce la ley, sino el que te representa. En el sistema jurídico mexicano sí tendríamos una diferenciación entre el que habla, el que representa, el que defiende, tiene una acepción diferente. Pero en este paseo que damos el día de hoy por las lenguas indígenas, vamos a unirlos todos en una misma representación de la palabra abogado, aunque no sean una exacta traducción hacia el sistema jurídico mexicano. Bueno, es una traducción hacia las lenguas, y en este mundo de traductores, que dicen que el traductor traditore, dicen que el traductor traiciona, esperemos no estar traicionando a nadie, esperemos estar trabajando con esta parte de nuestro patrimonio cultural de nuestra gran nación mexicana. Vamos ahora con la lengua mixteca. En mixteco se dice que el abogado es el que habla, ñucaá. Entonces, ñucaá, el que habla, ese es el abogado. Muy parecido a lo que estamos viendo que es en náhuatl, el que habla por otro. Les digo, en este mundo de diferentes cosmogonías, diferentes cosmovisiones, pues tenemos una forma distinta de abordar la labor de los abogados. Vamos ahora a totonaca, la lengua totonaca, con unas vertientes fabulosas. Se habla totonaca, bueno, en gran parte de Veracruz. Me puedo atrever que va más allá de Veracruz, pero bueno, esta región del Totonacapan, ahí dicen que abogado es el que te defiende. Se dan cuenta cómo vamos variando. Ya no es el que representa, no es el que habla por otro, no es el que conoce las leyes, es el que te defienda. Entonces, en idioma totonaca, en lengua totonaca, el que te defiende es liggaguana. Liggaguana, nuevamente, disculpen si la traducción no es exacta, si la entonación no es exacta, si la forma de pronunciar, porque además tenemos algo también maravilloso. Los idiomas indígenas, las lenguas indígenas, no solamente se pronuncian de una manera, sino también tienen que ver con el tono. Cuando el tono va de subida o cuando el tono va de bajada, las palabras tienen un significado diferente. Entonces, regresamos a nuestro apartado de cómo se dice abogado en totonaca. Entonces, en totonaca tenemos ligguagana. Y les digo, toda esta región del Totonacapan, toda esta región veracruzana, maravillosa. Pasemos ahora al mazateco. ¿Cómo se dice abogado en mazateco? Y aquí tenemos tres vertientes, porque como no hay una traducción directa, no hay una palabra única que diga cómo se dice abogado en mazateco, pues nos encontramos que en mazateco hay tres formas de definir la figura del abogado. Una es el abogado que habla, simplemente se dirige a los letrados en derecho. Otra es el abogado que defiende, mazateco. Estamos hablando de estas tres vertientes de cómo explicar cómo decimos abogado en mazateco. Y la otra es el que sabe de leyes también es un abogado en mazateco. Entonces aquí tenemos tres palabras que describen de alguna manera la forma de definir de un abogado, y recordemos que no existe en mazateco una traducción directa de la palabra abogado. Entonces tenemos Santán, que es el que habla por otro, Satén, el que defiende, y Satna, el que sabe. Entonces, el que habla, el que defiende o el que sabe es un abogado en lengua mazateca. Les digo, discúlpenme la entonación, discúlpenme la pronunciación, pero estamos tratando de descubrir toda esta maravillosa riqueza que tiene México en torno a las lenguas y en torno a la visión de lo que es un abogado. Entonces, el que habla, el que defiende, el que sabe, todo esto nos lleva en mazateco
a definir al abogado. Pasemos ahora al purépecha. El purépecha también otra de estas lenguas muy importantes en México, pero también tiene una definición de abogado que es preciosa. De veras que esta cosmovisión de los purépechas es maravillosa. Dice que abogado es el que habla o el que dialoga de asuntos importantes. Entonces consideran que la legislación, consideran que las normas, consideran que el sistema jurídico es un asunto importante. Imagínense ustedes qué belleza, el que habla o dialoga sobre asuntos importantes es un abogado. Nuevamente, les voy a dar la palabra. No sé si la pronunciación es la correcta, no sé si la entonación es la correcta, pero se hablan del Keri Haramukua. Entonces, el Keri Haramukua habla de asuntos importantes en purépecha y esa es la definición de abogado. Hasta aquí la investigación, una pequeña aportación del día de hoy sobre cómo se habla del abogado en lenguas indígenas. Vamos a un pedacito de derecho comparado para que veamos que también en las lenguas extranjeras tenemos una cosmovisión distinta. Vamos a decirles cómo se habla o cómo se dice abogado en inglés y cómo se dice abogado en francés. Entonces, el abogado en inglés es lawyer. Lawyer viene de ley, el que se dedica a la ley, el que conoce la ley. Entonces, en el mundo anglosajón, los abogados son versados en derecho, son personas que conocen el sistema jurídico por la palabra lawyer. Independientemente que en estos lawyers, en estos abogados, tenemos también a los barristas, son los barristers, es el que trabaja sobre la barra, en la barra del abogado. Pero la palabra común es lawyer, el que conoce la ley. Y en francés tenemos esta otra definición dentro de la palabra. Abogado es avocat. Disculpen nuevamente la pronunciación, pero es el que habla o el que se aboca, el que tiene la voz. Entonces, vemos en derecho comparado el que conoce la ley y el que habla por otros, el que tiene la voz y el que sabe del sistema jurídico. Muy parecido a lo que hemos visto en nuestras lenguas indígenas aquí en México. Y les digo, tenemos una infinidad de lenguas indígenas. Sin embargo, esta es solo una probadita en esta pequeña aportación de Crónicas de la Abogacía Mexicana sobre cómo hablamos de los abogados en México. Por otro lado, hablaremos un poquito de los sistemas jurídicos. Entonces, estos grandes sistemas jurídicos que se tenían antes de la llegada de los españoles, pues nos hacían ver de manera distinta al abogado. Estaban cerca de algo parecido a la nobleza los abogados. Y en el sistema jurídico anglosajón, hasta años muy recientes, en lo que es Reino Unido, el abogado también tenía que ser un noble. Todos los abogados eran sirs, lords y en algunos casos ladies, ahora que la mujer ya tiene acceso a la abogacía. Y se dan cuenta cómo hay esta misma visión del mundo en donde los abogados están cerca de ser nobles. Actualmente, bueno, esto ya no es necesario, ya los títulos de nobleza no tienen nada que ver con el ejercicio de la abogacía, pero les digo, es muy reciente la reforma de Reino Unido, en donde ya no es necesario ser de nacimiento un noble para poder acceder a la representación de otros, para poder hablar por otros. ¿Por qué? Porque se consideraba en el sistema anglosajón, en este mundo de reyes y reinas, que se tenía que hablar con los pares y además si se representaba a alguien ante la reina o actualmente ante el rey, pues se tenía que ser de cuna noble. En nuestro mundo prehispánico, el asunto era muy parecido. Tenían que ser cercanos a la nobleza para ser abogados. Les digo, actualmente ya esto ha desaparecido, ha evolucionado. Sin embargo, vemos cómo una sola palabra nos acerca a esta forma de vida, esta forma de darle
cuerpo a un sistema de normas y a través de un análisis lingüístico, a través de un análisis muy pequeñito que aportamos el día de hoy. Entonces, esto es lo que tenemos sobre la palabra abogado. Vámonos a un corte y en un momento regresamos. Bueno, continuamos con esta parte de las lenguas indígenas y su incidencia en el mundo de la abogacía. Entonces, como nosotros vemos, nuestra República Mexicana fue dividida en varios territorios y también fue dividida en varias épocas. Entonces, tenemos distintos sistemas jurídicos o lo que nosotros podríamos hacer una equivalencia a un sistema jurídico dependiendo de cuál es la región de México de la que hablemos y de cuál es la época. Entonces, esto es un pedacito de lo que vamos a ver la próxima semana. Les recuerdo que Crónicas de la Abogacía Mexicana se transmite en vivo los sábados y se repite entre semana. Entonces, para la próxima semana hablaremos de lo que es el sistema jurídico en el mundo náhuatl. Entonces, les digo, eso es lo que tengo mayor familiaridad con ello y tendremos algunas cápsulas más adelante sobre cualquier otro de los grupos que nosotros tenemos. Por supuesto, háganos sugerencias, cuál es lo que ustedes quieren que se revise primero, pero nuestro siguiente programa hablaremos de la visión náhuatl que tenemos en el sistema jurídico mexicano o de la posible acercamiento a lo que son las figuras jurídicas del sistema jurídico mexicano en la lengua náhuatl. Soy Rosalinda de León Zamora, nos vemos los sábados por la tarde y nos vemos también en la repetición entre semana. Muchas gracias.